Estamos estudiando acerca de los hábitos de Jesús. Este libro que nos habla de 31 hábitos y vamos a empezar el día de hoy el hábito número 6. Hemos visto el hábito de aislarse, el hábito de orar, el hábito de congregarse o adorar, el hábito de construir relaciones y el hábito de tocar. Y el día de hoy veremos el hábito número 6, que como ya lo hemos comentado, no es que no estén acomodados por orden de importancia, todos son importantes, y no es que el hábito 1 es el que más practicaba Jesús y el hábito 31 el que menos practicaba. Al final todos estos hábitos, estos 31 hábitos, Jesús los practicaba, y la intención de estudiar estos hábitos pues es principalmente conocer más a Jesús, experimentar más a Jesús y pues aspirar a una vida como la que Jesús vivió en la tierra. Entonces nos sirve para muchas cosas estudiar sus hábitos, porque aparte de conocer a Dios de una manera más profunda y conocer a Jesús, Él cómo vivió como hombre, pues nos invita a que nosotros también practiquemos estos hábitos para poder tener pues en nuestra vida incorporado a Dios en nosotros mismos. Que realmente esto que decimos de Jesús, ¿dónde vive? Cuando le decimos a los niños, ¿no? Que los que dan clases para niños, ¿en dónde vive Jesús? Y en mi corazón, ¿no? Pues eso tiene que ser pasar de una simple frase o de una teoría a decir, a hacerlo real, ¿no? A hacer, ¿dónde vive Jesús? En mi corazón, vive en mí. Y entonces, como Jesús vive en mí, los hábitos que practicó Jesús, pues de cierta manera se tendrían que reflejar en mi vida, porque si Jesús vive en mí, pues yo practico lo que Jesús practicó. Entonces, bueno, estamos aprendiendo todo esto que Jesús hacía como humano, y que como lo hemos visto en las últimas dos sesiones, los dos últimos hábitos para mí han sido reto y son reto porque son complicados para mí. Entonces, los hábitos de Jesús, pues para algunos van a ser fáciles, algunos, para otros van a ser complicados. Y bueno, el hábito del día de hoy es el hábito de confrontar. Es un hábito que de pronto se puede interpretar como, a la vista de algunos, la palabra algo negativo, porque se trata de temas sensibles, ¿no? Esto de confrontar, pues no es fácil. Cuando hay una confrontación, pues hay diferencias, ¿verdad? Estamos hablando de que hay diferencias. Entonces, por eso surge una confrontación. Y esto a veces no es fácil, pero también hay que saberlo hacer. Por eso nos inspiramos en Jesús. Porque si nosotros decimos, no, pues ya me dijeron ahí que yo sí puedo confrontar, y que el hábito, que Jesús se dedicó a confrontar gente, entonces ya me salgo a la calle a andar enfrentando a todo mundo y provocando a todo mundo, y no debemos de confundirnos. Por eso es muy importante revisar cómo lo hizo Jesús, para no salirnos de ahí y luego andarlo haciendo nosotros a nuestra manera o como nosotros creemos o se nos ocurre, ¿no? Entonces, es un hábito fuerte, sí, es un hábito fuerte, pero que al final Jesús lo practicaba con amor. Y eso es lo principal que nosotros necesitamos no dejar de considerar. Cada vez que somos confrontados o por Dios, lo va a hacer con amor, porque antes que todo somos sus hijos y nos ama. Y entonces, si nos va a confrontar, es para ayudarnos. Entonces tiene el propósito de ayudarnos cuando nos confronta Dios frente a algo o en algo. Es con el propósito de rescatarnos, de salvarnos, de ayudarnos, y lo hace con amor. Porque podría agarrarnos, a ver, voy a confrontar a este y ponernos en cintura, ¿verdad? Y meternos, ahora sí que de una manera más estricta o de otras formas, ¿no? Pero las formas de Dios con sus hijos siempre van a ser en amor, porque nos ama, es un padre amoroso. Entonces Él confronta en amor. Pero claro que la confrontación no es cómoda, ¿verdad? Aunque es en amor, pues te va
a incomodar, porque la confrontación, por más amoroso que sea la forma de Dios de hacerlo, pues en una confrontación hay incomodidad. ¿Por qué? Porque es una forma de decirnos que estamos equivocándonos, que estamos cometiendo un error, que estamos en un peligro o que estamos en una situación que necesitamos darnos cuenta de algo. Por tanto, va a ser incómodo. La confrontación no va a ser algo que digas, ay, qué rico, Dios me está confrontando y estás como en un brincolín o en uno de esos, sí, de esos inflables donde te avientas de un lado para otro y sabes que vas a caer en suavecito en cualquier lado donde te avientes. No, la confrontación es algo que te va a incomodar. Sin embargo, si Dios lo hace y Dios lo permite es porque es necesario en nuestras vidas. Porque si no nos confrontara, entonces nosotros no reaccionaríamos. Estamos tan a gusto a veces en nuestras zonas de confort que de repente es necesario que Dios nos confronte para que reaccionemos. Porque entonces estamos atorados en un punto en donde ni para adelante ni para atrás. Y la confrontación de Dios es en amor y es para ayudarnos. Entonces vamos a ver el pasaje guía que está en Hechos 9, 4 y 5. Hechos 9, 4 y 5. Dice aquí, él cayó en tierra y oyó una voz que decía, está hablando de Saulo, dice la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, o sea, Saulo le contestó, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y podemos ver en este ejemplo de confrontación de Saulo, en donde es muy directo, ¿no? Si algo tiene Dios es que es muy directo. Dios no se anda por las ramas, Dios no se anda con, déjame ver si le doy por aquí o por allá. La pregunta es clara y es directa. ¿Por qué me persigues? Porque si fuera un humano de Irapuato, pues a lo mejor dice, ay, pues para que no se sienta tan mal, Saulo, pues déjame de preguntarle, ¿qué andas haciendo por aquí? ¿Qué te trae por estos rumbos? ¿Qué intenciones tienes? Y le empiezas a dar tantas vueltas al tema que no llegamos al punto. Y como humanos muchas veces hasta damos más golpes con dándole vueltas que siendo directos. Entonces, una cosa que Jesús hacía y que Dios hace es confrontarnos de manera clara y de manera directa, como lo hizo aquí con Saulo, ¿no? Entonces, confrontar es para ayudar, no para señalar, no para juzgar, no para intentar componer, sino para ver nuestra condición, para que veas tu condición, para que yo vea mi condición, para que cada uno de nosotros veamos nuestra condición. Entonces, nunca va a ser la intención de Dios el ridiculizarte, ni señalarte para exhibirte, para que todos los demás vean y digan, ah, mira el que tal cosa, o mira el que esto y el otro, porque esa no es el estilo de Dios y no es la manera en cómo Dios nos confronta. Si se fijan, aquí no dice, y estaba Saulo rodeado de un montón de gente y de repente ahí enfrente de todos se le apareció y le dijo esto, ¿verdad? O sea, en Dios hay tanto amor que hasta en esos detalles nos cuida, porque sabe que si nos exhibe posiblemente algo sucede en nosotros que tomemos decisiones equivocadas. Entonces, tiene esa prudencia Dios, ese amor de hacerlo de una manera cuidadosa para sus hijos, pero es necesario. No lo deja pasar, no lo deja pasar. Entonces, nos confronta para ayudarnos, sin señalarnos, sin juzgarnos, pero sí, y tampoco para intentar componernos, pero sí para que nos demos cuenta, ¿verdad? Entonces, Jesús nos mostró cómo confrontar de cierta manera en distintas pasajes de la Biblia.
Ahora, algo muy importante que menciona aquí en el libro es que la confrontación debe ser la excepción y no la regla. Esto significa que no debemos de estar todo el tiempo en este hábito de confrontación todo el tiempo, ¿no? Es necesario, es útil, sí, pero no puedes tener tú una vida de confrontación permanentemente, andando por la vida, confrontando gente, confrontando situaciones. Ni siquiera Dios te tiene que estar confrontando a cada rato, porque entonces pues no hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay nada. Si Dios tiene que estar confrontándote, significa que no hay una reacción positiva tuya. Entonces, Jesús mismo lo hizo esporádicamente, sí, en algunas ocasiones, pero no era que no habla la Biblia que Jesús se la pasaba confrontando todos los días a alguien, ¿no? Entonces, cuidado con creer que vamos a estar siendo confrontados todo el tiempo o que te toca andar confrontando a otros todo el tiempo, ¿no? No es un hábito como para hacerlo todos los días, como la oración, por ejemplo. ¿Se acuerdan que vimos ya el hábito de la oración? Y ese es orar sin cesar. Significa no pares, no pares. Hazlo las más veces que puedas, haz este hábito. Pero este hábito no es de la misma, digamos, modalidad que el de oración, ¿verdad? Este debe de ser la excepción, cuando Dios nos mande o cuando Dios nos confronte. Entonces, bueno, eso está claro, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos cuando Jesús confrontó. Ya dijimos que es difícil, que es incómodo, no nos gusta normalmente que nos confronten, pero a veces sí nos gusta andar confrontando, ¿no? O sea, dices, no, no, conmigo no se metan, a mí no me digan nada, pero bien que nos encanta andar diciendo, mira esto. O sea, y eso es fácil para los humanos, que de repente caemos en andar señalando a medio mundo y no vemos, pero la misma Biblia dice, pues ve la viga que traes en el ojo, ¿no? No andes señalando la paja en el ojo del otro, sino la viga que tú traes. Entonces, debemos de tener cuidado en eso. Y hoy vamos a ver cómo Jesús lo hacía, cómo él lo hizo con tanto amor, que de verdad hubo reacciones en la gente, ¿no? Y pudo ayudar a muchas personas confrontándolos. Imagínense a Pablo, el ejemplo que acabamos de ver. ¿Tú crees que no ayudó esta confrontación a Pablo? Pues fue lo que hizo que completamente él reaccionara, porque él era un perseguidor de los cristianos. Y entonces el mismo Jesús se le aparece y lo confronta y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Qué te traes? Y entonces Pablo se quedó así de, ay, nanita, ¿no? O sea, estaba frente a Jesús mismo. Entonces, lo hizo Jesús para ayudar a Pablo a que saliera de esa trampa, a que saliera de esa situación, a que saliera de ese engaño, a que saliera de eso que solito ya se veía que no podía, pues estaba muy metido en eso. Entonces, cuando nosotros estamos muy metidos en algo o muy atorados en algo y Dios nos confronta, pues es por amor, es porque Él nos ama y quiere rescatar nuestras vidas. Y que sabe que si seguimos en esto, en lo que sea, pues no nos vamos a dar cuenta por nosotros mismos. Y entonces por eso nos para y dice, a ver, confrontación. Y lo hace de distintas maneras, ¿no? Vamos a ver ahorita algunas de ellas. Entonces, Jesús fue un confrontador y vemos 5 características de cómo Jesús confrontaba. Uno, trataba los problemas cara a cara. Nunca vemos un Jesús que se diera la vueltita o le sacara la vuelta a las situaciones. O sea, había una situación y Jesús ¿qué? Confrontaba de frente. Entonces, algo que podemos aprender de Jesús, de su carácter, de su forma de hacer al confrontar es que no le buscaba la vuelta, sino que buscaba atender la situación cara a cara. Segundo, buscaba salidas a situaciones incómodas. Cuando había cosas donde, ¿para dónde nos hacemos? ¿Cómo nos movemos de aquí? Jesús buscaba una alternativa. Entonces nosotros también podemos inspirarnos en esto que Jesús hacía.
tercera cosa que Jesús hacía es que no estuvo dispuesto a permitir algo incorrecto sin decir o hacer algo al respecto. Es decir, Jesús no se hacía de la vista gorda ante una situación. ¿Sí sabemos, sí entendemos ese dicho de hacerse de la vista gorda? Es como de, es evidente algo y de repente, no pasa, no pasa, ¿no? Y entonces hacerse como el loquito. Y Jesús pues no hacía esto, ¿no? Jesús veía algo y era imposible para él porque Jesús es verdad, ¿no? Entonces ante una situación así, entonces pues él decía, no puedo, algo tengo que decir, algo tengo que hacer, y confrontaba de esa manera porque él busca la verdad por sobre todas las cosas, porque él es verdad. Donde está Jesús no cabe la mentira. 4, comprendió que los problemas no se resolvían solos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos en medio de un problema y decimos, bueno, pues hay que se resuelva, ¿no? Creyendo que solito va a resolverse, y no, hay que, ahora sí que agarrar el toro por los cuernos y atender las situaciones. Y esto es confrontar, y Jesús lo hacía así. Y el 5 es que su intervención era necesaria. Él reconocía que cuándo intervenir y que era necesario que interviniera, ¿no? Entonces nunca se quedó así como pasivo de decir, no, pues veo que aquí hay enfermos, que aquí hay ciegos, pues hay que busquen, pues hay que a ver qué hagan. No, él sabía que él tenía una respuesta de salvación, de sanidad, intervenía porque él sabía que su confrontación con la gente era necesaria para que esas personas sanaran, se recuperaran, se salvaran. Entonces nunca se quedó así pasivo ante las situaciones que estaba enfrentando, viviendo, ¿no? Entonces podemos confirmar que el motivo de Jesús para confrontar siempre fue y ha sido el amor. Jesús siempre nos ha confrontado y nos confronta por amor. No nos equivoquemos creyendo o poniendo a Dios en una casilla de juzgador o un castigador. ¿Un qué? Un justiciero, exactamente. No es que Dios no es eso. Sí es juez, pero no es un justiciero que venga a buscar venganzas. O sea, la justicia de Dios es por amor, no por venganza. Porque si fuera por venganza, imagínate, pues este me ha hecho y este me ha deshecho y este, ahí le va el castigo de lo. Y entonces, no, es por amor, es por, como un verdugo, exactamente. Entonces no es un verdugo, no es un justiciero, es por amor. Y el amor debe ser el único motivo para la confrontación. El amor debe ser el único motivo para la confrontación. ¿Por qué te digo esto? Porque ahorita vamos a ver cuántas veces Dios te ha confrontado y lo has permitido, o cuántas veces Dios te ha confrontado y te has ofendido. ¿No? Que dices, no, Dios, conmigo no te metas, o con esto no te metas porque esto, ¿no? Entonces ahí no te permito todo, pero aquí no te me metas, ¿no? Entonces entendamos que Él lo está haciendo por amor. Y segundo, cuando tú te empiezas a volver un confrontador pensando que puedes andar por la vida, entonces yo voy a ir a decirle a este sus cosas y a esta sus cosas y a este y a todo mundo le voy a andar diciendo sus cosas, porque Jesús así les decía sus cosas, y pierdes el amor y no se hace con amor o con este objetivo que Jesús lo hacía. Pues ¿qué crees? Que todo ese juicio que tú vertiste sobre otros vendrá sobre ti. Entonces mejor no, mejor no le movamos, porque imagínate, si andamos juzgando gente y diciéndole, tú te equivocas, tú estás mal, tú esto, tú lo otro, todo eso que señalemos en otro, nosotros no somos nadie para andar señalando a nadie. Solamente Jesús, solamente Dios es el juez. Entonces nosotros no podemos andar yendo por la vida señalando y juzgando, porque todo eso se nos va a revertir y el ratito vamos a ser juzgados por todo eso que juzgamos de todos los demás.
Entonces, imagínense mejor. Mejor no, ¿no? Mejor no nos metemos ahí. Sin embargo, sí podemos aspirar a un hábito de confrontación como Jesús lo hizo. Vamos a ver los ejemplos de cómo Jesús confrontó. Mateo 21:12. En Mateo 21:12 podemos ver cómo Jesús confronta a los vendedores en el templo. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas de tipos de cambio de monedas y cambiaban cosas, ahí hacía trueques, y las sillas de los que vendían palomas. Entonces, sí se molestó Jesús por la situación, porque llega al templo y ve que están haciendo todo menos lo que se debería de hacer. Entonces se perdió el objetivo. Ya estábamos nosotros acá en la fiesta, en la vendimia, y nos olvidamos de para qué veníamos aquí. Entonces Jesús pues, se molesta y confronta. Y confronta de una manera, pues ya ven ahí, ¿no? Echó a todo mundo de ahí, los corrió. Ahora sí que fuera de mi iglesia. Quienes han visto ese ejemplo, pero fuera del templo, ¿no? Fuera de aquí de este espacio que está dedicado para exaltar y adorar a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque estaban usando la casa de Dios para sus ganancias personales. La confrontación de Jesús siempre surgió cuando había una situación que lastimaba los intereses del Padre o de otras personas. Entonces Jesús no va a permitir, Dios no va a permitir que algo esté lastimando sus intereses. Y eso lo va a confrontar. Entonces, en nuestra vida hay que escudriñar y decir, ¿hay algo en mi vida que esté lastimando los intereses del Padre? Porque eso va a ser confrontado. A lo mejor ya está siendo confrontado en nuestras vidas. Y a lo mejor ya eso está siendo confrontado y por eso no te salen las cosas bien y por eso en ese aspecto. Sí, y por eso estás de cierta manera ahí detenido y por eso hay muchas explicaciones del por qué Dios nos puede estar confrontando en algo en nuestras vidas y la razón es que no hay prosperidad ahí, en esa área, porque estamos siendo confrontados, porque hay algo que está lastimando los intereses del Padre. Entonces es importante que empecemos a escudriñar nuestras propias vidas y decir, es que con razón me ha estado pasando esto. Estoy siendo confrontado en esta área de mi vida. Sí, porque aquí hay algo que está lastimando los intereses del Padre y Jesús no lo va a permitir. Entonces, no esperes que muchas veces pueda venir alguien a decirte directamente así a la cara una persona, pero sé sensible al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te revele una confrontación que estás teniendo en tu vida por parte de Dios en algún área y que no esté funcionando como Dios quiere. Bueno, entonces, fíjate, algo que me impresionó mucho que dice aquí en el libro, dice, cuando más se demora la confrontación, peor se ponen las cosas. Y esto yo me quedé pensando y dije, no, pues que venga la confrontación. No, o sea, mejor porque yo no quiero que la cosa empeore. No, porque al ratito esto se vuelve una bola de nieve. Es que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y no pasa nada y entre no pasa nada ya se volvió un problemón, una situación que quién la controla y después ahora sí quién detiene esto, ¿no? Entonces es mejor un alto ahí de Dios y decir, a ver, alto aquí, a tiempo, porque si no llega la confrontación a tiempo, entonces se puede empeorar la cosa. Imagínate que Jesús no hubiera parado a estos vendedores del mercado ahí en el templo. Pues al ratito, ¿qué se vuelve eso? Pues un tianguis y luego el otro y ya nada más viene el otro y luego ya todo el mundo nada más viene al tianguis y se olvidan de todo, ¿no? Entonces
alto. Y Jesús puso un alto total y dijo, quítense aquí, y expulsó a todos los que estaban ahí vendiendo en el templo, ¿no? Entonces es importante que demos espacio a la confrontación. Que cuando estamos siendo confrontados, pues ahora sí que pues le agradezcamos, ¿no? Y digamos, gracias Señor por tu misericordia, por tu amor, y porque aunque es incómodo para mí en este momento, tiene una razón de ser. Estoy siendo confrontado porque hay algo que tú quieres que yo vea, que no estoy logrando ver por mí mismo. Y entonces por eso me llevas a este momento incómodo donde tengo que reaccionar y cambiar o modificar algo en mí. Bien, luego, ese es un ejemplo de confrontación. Otro ejemplo de confrontación fue cuando Jesús se confrontó con Satanás. Este ya lo hemos leído en algunas ocasiones, está en Mateo 4, 1 al 11. No lo vamos a leer ahorita todo, pero recordemos que es cuando Jesús fue tentado. Y 3 veces le dice Satanás, ¿y esto? Y Jesús le responde. ¿Y esto? Y Jesús le responde. Y entonces hubo una confrontación ahí importante en el momento en que Jesús era hombre por medio de Satanás. Y nosotros pues no estamos exentos de ser confrontados por el diablo. Si Jesús fue llevado por el Espíritu a que esto le pasara, a que viviera este proceso de confrontación con Satanás, pues ¿quién soy yo para que no viva esta situación de confrontación con Satanás? Entonces, vamos a ser confrontados por Satanás porque Dios lo permite y porque al final de cuentas eso va a demostrarle a Dios qué tan confiable yo soy. O sea, cuando el Espíritu lleva a Jesús a este momento, a esta situación de confrontación con Satanás, era para que el mismo Padre se diera cuenta si su hijo estaba listo y qué tanto el corazón de su hijo estaba listo para dar la vida por todos los pecadores, presentes, futuros y de todo. Se necesitaba un corazón verdaderamente limpio y puro para llegar a ese nivel. Entonces lleva a Jesús a esto y se da cuenta de que su hijo está listo. ¿Sí? Entonces Jesús confrontó a Satanás en el poder y la fuerza del Padre, porque en ese momento Jesús era también hombre. Ya dijimos que tenía hambre, ya dijimos que tenía ambición, ya dijimos muchas cosas, pero al final Satanás se le acerca ofreciéndole, 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 y así Satanás se acerca con nosotros continuamente a ofrecernos de todo. Y sobre todo de todo lo que a cada uno de nosotros nos atrae, ¿no? Entonces viene y te ofrece de lo que te gusta, de esto, de esto. Y nosotros tenemos que confrontar a Satanás. Pararnos ahí firmes y decir, no, espérame tantito, así no es la cosa, va por acá. Y confrontar a Satanás es algo que tenemos que hacer como hizo Jesús, ¿sí? Ahora, no somos nosotros quienes tenemos el poder por nosotros mismos para confrontar a Satanás. O sea, no nos sintamos tan poderosos como para decir, pues yo con el diablo lo hago como. Si lo podemos hacer, no es por nosotros mismos, es porque tenemos el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús podemos confrontar a Satanás. En el nombre de Jesús podemos enfrentar al diablo. Pero tú dile en el nombre de Álvaro Pereira te reprendo y se va a reír 10,000 veces, ¿no? O sea, no tiene poder. No tiene poder. Nosotros por nosotros mismos no tenemos poder, ni ningún otro hombre. Más que el nombre de Jesús es el único nombre en el que podemos confrontar a Satanás. Pero tenemos que hacerlo, enfrentar a Satanás y confrontarlo en el nombre de Jesús, que es el único que lo puede confrontar. No podemos darle al diablo ni un milímetro de nuestra vida. Por tanto, necesitamos confrontarle. Porque cuando empezamos a tolerar cositas del diablo,
Es decir, al cabo no pasa nada y ya entró la colita. Y entra la colita y se va acomodandito y de repente ya está adentro. Entonces no podemos darle al diablo ni un milímetro de nuestra vida y para eso tenemos el nombre de Jesús para poder confrontar, porque solo Jesús pudo vencerlo en la confrontación. Entonces no podemos por nosotros mismos, pero sí a través de Jesús. Bien, Jesús se confrontó con los que vivían en pecado. Por ejemplo, vamos a ver, hay muchos ejemplos, pero en Juan 8, 1 al 11, es una historia interesante sobre Jesús confrontando a la mujer adúltera, pero aquí me gusta mucho porque no solo confrontó a la mujer adúltera, sino confrontó a los que la llevaron. Si vemos la historia, son los fariseos quienes encuentran a esta mujer adulterando y entonces dicen, va a ver, tráiganla para acá, vamos a llevarla con este Jesús para que él determine cuál es el castigo que se merece esta mujer pero fíjense cómo lo hacen ellos, exhibiendo, ¿verdad? Lo hacen en medio de la gente, en medio de toda la gente, y ahí vienen con la adúltera, y en vez de decirle a Jesús, Jesús, ¿podrías venir para acá para ver un caso? Ahí enfrente de la gente y todo, le dicen, esta la acabamos de encontrar adulterando, de adúltera. Y Jesús estaba escribiendo así como está el cuadro ahí, así en el piso, estaba escribiendo tranquilo. Y antes de atender a la adúltera, primero confrontó a los que vinieron a traerla, diciéndoles, de ustedes que la trajeron, el primero que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, juzgando a esta mujer. Y los confrontó primero a ellos. Entonces, cuando tú te atrevas a confrontar a alguien o a decir, mira Jesús, te traigo a estos porque son pecadores, te traigo a este porque mira, o para que avientes a alguien a la hoguera, primero vas a ser confrontado tú, como aquí confrontó a los fariseos. Ok, aquí aguántame tantito tú que te trajeron, primero tú. ¿Sí te crees muy perfecto para venir a traerme esta? Ándale. Entonces, cuidado con que andemos nosotros creyéndonos los que podemos andar confrontando a medio mundo, porque antes de que de que Dios confronte, nos va a agarrar a nosotros y nos va a decir, a ver, ven para acá. Tú estás muy bien, tú perfecto. Y entonces les dijo a los fariseos, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Y pues calladitos, poco a poquito, así como de, se fueron retirando todos y de repente levantó la vista Jesús de que estaba escribiendo así en el piso y pues ya no quedaba ni uno. Todos, patitas, ¿para qué las quiero? Porque pues escudriñaron su corazón y se dieron cuenta que, chin, pues yo no, yo traigo esto, yo traigo lo otro y pues no, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a venir a juzgar a uno cuando tú a lo mejor no eres adúltero como ella, pero qué tal otras cosas? Entonces no podemos andar nosotros haciendo confrontaciones con medio mundo como si fuéramos los perfectos, don perfectos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos va a confrontar primero a nosotros. Y después entonces, ya que vio que todo el mundo se había ido, entonces confrontó a la mujer. Y le dijo, ¿quién quedó? Nadie quedó. Entonces, no te juzgan ellos, no te juzgo yo, vete. Y la confrontación viene ahí cuando le dice, y desde ahora no peques más. Porque Jesús sabía que había pecado. Y le dice, no peques más. Y esa es la confrontación de Jesús. Entonces, confrontó a la gente que acercó a unos a pecado, a los que creían que eran libres de pecado, y confrontó a la mujer pecadora. Bueno,
Eh, Aquí viene una frase que también me gustó mucho en el libro que dice, los errores no corregidos se multiplican. Entonces, la confrontación se agradece porque muchas veces nos saca del error. ¿Sí? Cuando no hay alguien que nos confronte, de repente pensamos que, todo bien, pero si hay algo en donde estamos errando, pues se agradece que alguien te ayude, ¿no? Yo sí agradezco que alguien ayude y diga, oye, ¿no te estás dando cuenta de esta situación y estás metido en el error, en el error, en el error? Y que alguien te diga, oye, ver, no es así, es de esta manera. Nunca me había dado cuenta, no sabía, no, nunca lo vi. Y que alguien te ayude a verlo, pues en vez de ofenderte y decir, ay, ¿por qué me dices? Yo siempre lo he visto así y así lo voy a seguir viendo. No, al contrario, gracias por decirme. Gracias por ayudarme a salir de este error, de esta situación, de esta cosa que no me ayuda. Y entonces, muchas veces es incómodo, pero a futuro se agradece porque te están ayudando a corregir el error, corregir eso en lo que estamos atorados. Porque aquí la frase que dice, los errores que no se corrigen, ¿qué? Se multiplican. Significa que si yo no cambié al ratito ya voy a estar en otro y luego más grande y más grande y más grande, que es lo que decíamos, que si no se detiene, que si la confrontación no llega a tiempo, pues después quién la para, ¿no? Entonces es importante esto. Bueno, otro ejemplo como Jesús confrontó o tuvo una confrontación fue con su familia. Y con esto no te quiero decir que te agarres del chongo con tu familia y que andes de pleito con tu familia, pero que hay momentos en donde es necesario tener ciertas confrontaciones, sobre todo padres con hijos, porque al final la función de un padre es guiar, ¿verdad? Entonces, si tú estás viendo que en tu hijo o tu hija hay una situación y tú te haces el de la vista gorda o te haces como el que no pasa nada o te haces y no confrontas, entonces ¿quién va a venir a hacerlo si no eres tú como padre? Entonces, como familia hay tiempos de confrontación y son importantes. Jesús tuvo confrontación con su familia, con su mamá en Juan 2, 3, 5. Están en las bodas de Canaán ahí, de repente se termina el vino y como no hay vino, María, la madre de Jesús, viene con Jesús y le dice, hijo, pues ya se acabó el vino. Y Jesús le contesta, ¿y qué tiene que ver eso conmigo y contigo? O sea, ¿qué me importa? ¿Y qué te importa? Sí, literal, eso es lo que dice ahí. O sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Y entonces hay una confrontación entre familia. Sin embargo, aunque es una confrontación dentro de personas de confianza, tú ves que hay respeto, porque no le dijo como yo le dije, ¿qué te importa, verdad? Dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo? Y le responde. Sin embargo, hay un momento de confrontación. También es confrontado Jesús cuando se pierde. ¿Se acuerdan que vimos cuando se pierde en el templo? Que se queda ahí Jesús y que de repente entonces los papás lo andan buscando y todo y regresan y lo encuentran por ahí y le dice, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué nos haces esto a tu padre y a mí y te pierdes? Y lo confrontan como hijo, ¿verdad? Entonces es necesaria la confrontación con la familia, con respeto, obviamente, pero sí manteniendo el amor principalmente. Porque si tú estás viendo que hay una situación en tu familia y no confrontas, pues no te importa, no te importa y entonces ¿dónde está el amor? Si amas a esa persona que forma parte de tu familia, pues lo demuestras, ¿cómo? Confrontando, porque le amas, porque le amas. ¿Sí? Bueno, entonces, eh,
Algo, híjole, aquí no me quiero meter mucho porque es un tema medio escabroso, pero aquí dice, cuando la familia terrenal interfiera en tu decisión de mantener al Padre Celestial en primer lugar en tu vida, muchas veces va a ser necesaria la confrontación. Vuelvo a repetir, no se trata de que andes de pleito con tu familia, porque eso es parte del testimonio que tú debes conservar. Pero, pues el lugar de Dios es el lugar de Dios. Y eso tiene que quedar claro en ti, en tu vida. ¿Sí? No ser grosero ni rebelde, pero sí claro. ¿Sí? No grosero ni rebelde, pero sí claros al momento de confrontar. Bien, bueno. Luego Jesús se confrontó con Marta, quien había puesto las cosas antes que él. Entonces Jesús se confrontó con sus amigos. En este caso lo vemos en Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, 38, 42. La historia en donde llega Jesús a visitar a Marta y a María, y por un lado María se queda ahí pegada con Jesús todo el tiempo, y Marta anda recogiendo todo, acomodando, preparando todo para que todo esté listo, y entonces Jesús confronta a María, a Marta, perdón, y le dice, pues María escogió la mejor parte, estar aquí conmigo. ¿Sí? Entonces hay una confrontación también con los amigos. ¿Por qué? Porque les amamos. Porque les amamos, y por amor haces esto para que la persona se dé cuenta. Marta en ese momento no se estaba dando cuenta de la situación. Y créeme que si Jesús no le dice estas palabras, Marta agarra y sigue pensando que la que se equivocó fue María, ¿verdad? Porque ella vivía pensando que lo que teníamos que hacer era desvivirnos por atender a Jesús. Pero Jesús le quería decir, más que atenderme es disfruta mi presencia, aquí estoy. Y si Jesús no la confronta diciéndole estas palabras, entonces no se hubiera dado cuenta. Por eso ves la importancia de la confrontación, porque es ayudar a otro a que se dé cuenta, ayudar a otros a que se dé cuenta. Y cuando Dios nos confronta es para ayudarnos a que nos demos cuenta. No es porque te odie o porque te quiera hacer sentir mal o porque... ¿Marta tenía buenas intenciones? Sí, sí tenía buenas intenciones. Lo que estaba pasando es que no se daba cuenta de la presencia de quien estaba ahí, y estaba valorando más el agradarlo a través de hacer cosas que el agradarlo a través de convivir y pasar tiempo con él. Y Jesús le hizo ver, le dijo, prefiero que pases tiempo conmigo a que me traigas de comer, a que me traigas y me sirvas. Entonces, cuando Dios nos confronta, muchas veces va a ser para que recapacitemos y veamos algo que no estamos viendo. Entonces, no te ofendas ante una confrontación de parte de Dios, sino velo desde el punto de, gracias Señor, porque no me había dado cuenta de esta situación. ¿Cuántas veces nosotros estamos siendo, ni siquiera es que alguien más, ni siquiera que otra persona, sino que nosotros mismos tenemos la situación y queremos empezar a vernos, confrontarnos, ¿no? Porque es decir, a ver, si vas a andar señalando a otros, pues comienza por el espejo, ¿no? Oye, ¿cómo vas con esto? Oye, estás haciendo esto. Oye, te estás pasando aquí, te está faltando esto. Antes de que andemos señalando a otros, empezar por nosotros mismos y confrontarnos a nosotros mismos. Y eso nos va a ayudar mucho también. Bueno, otra confrontación que tuvo Jesús fue con Saulo. Bueno, ya la vimos, esta fue con lo que empezamos. Preguntas directas, no rebuscadas, y nos ayuda a saber que estamos equivocados. ¿Sí? La confrontación de Jesús en Saulo, en específicamente lo que vimos en Hechos 9, 4, 5, nos ayuda a saber que estamos equivocados y en qué estamos equivocados. Bien, luego Jesús confrontó a los fariseos que se justificaban a sí mismos y usaban la religión y a Dios para sus propios fines. Esto lo podemos ver en Mateo 23, 25 al 27.
donde les dice literalmente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda impureza. Entonces, Jesús confrontó en ese momento a los que se suponía que sabían más de la palabra, y al final les dijo: no es así, dense cuenta, no es como lo están haciendo ustedes. Y en este caso en específico no seleccionó palabras tan bonitas y delicadas para aquellos que usaban a Dios para su ganancia personal o para controlar a otros. Cuando la actividad religiosa es puesta por encima de la relación con Cristo, la confrontación es necesaria. No voy a entrar ahí porque hay mucho que decir, pero ¿cuántas veces en religiones tradicionales y en el mismo cristianismo hay situaciones que pasan y que dices: ¿por qué Dios está llevando esto a este nivel con tal pastor o con tal líder? Y es porque es necesaria la confrontación para quitar la religiosidad que nos estorba para acercarnos a Dios. Cuando estamos cayendo en religiosidad, Jesús nos confronta. Bien, luego el otro con el que confrontó fue con Pedro. Jesús confrontó a Pedro por permitir que Satanás lo usara para sugerirle que debería evitar la cruz. Imagínate, o sea, el mismo apóstol que era el líder de los demás apóstoles, uno de los más íntimos apóstoles de Jesús, le sugiere en Mateo 16, 21 al 23, le sugiere a Jesús: quítate de delante de mí. Le sugiere, a Jesús: oye, pues Señor, ten compasión de ti mismo y que jamás te suceda esto, sugiriéndole que evitara la cruz. Imagínate Pedro diciéndole a Jesús: pues bríncate ese paso, no es necesario. No, o sea, dile al Padre que te quite ese peso de la cruz y ya sigamos adelante con nuestro ministerio aquí. El Pedro. Y entonces Jesús se da cuenta de que es Satanás a través de él queriendo quitarle el propósito, porque era el propósito de Jesús. Y le contesta Jesús: quítate de delante de mí, Satanás. No le dice: quítate delante de mí, Pedro. Le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque te está usando para venir a decirme esto. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claro, ¿quién quería de ellos que se muriera Jesús? Pues nadie, porque era su amigo, era su maestro, era su todo. Claro que lo humano no querían que muriera. Pero aquí le dice Jesús: tú estás pensando en lo de los hombres, en el apego humano, que dices: pues yo te quiero tener aquí, Jesús. Y no estás viendo, le dice Jesús, no estás viendo las cosas de Dios. Piensas en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y confronta a Pedro por permitir que Satanás lo usara para sugerir esta situación. Bueno, luego Jesús se confrontó con Dios Padre. Esto está muy fuerte. Cuando estaban en la cruz, justamente en Mateo 27, 46, donde Jesús dice: como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, exclamó a gran voz, no es, o sea, eso fue a gritos. Quiere decir que gritó Jesús hacia el cielo y le gritaba al Padre: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Jesús confrontando a Dios, diciéndole: estoy solo, me dejaste solo. El mismo Jesús. Entonces Jesús fue lo suficientemente honesto con Dios Padre como para preguntarle: ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado?
Hay ocasiones en las que vamos a sentirnos defraudados y que expresarle a Dios nuestro sentir, pues es necesario porque es algo que tenemos que hacer honestamente ante Dios, porque Él conoce nuestro corazón. O sea, no podemos ser falsos ante Dios diciéndole, sí, sí, te alabo, te bendigo y por dentro estarle reclamando a Dios, porque Él lo que ve es ese reclamo, no la exaltación que según tú le haces. Entonces, Él está al pendiente de las intenciones de nuestro corazón y es mejor tener esta confrontación con Dios porque Él va a tener una respuesta. No te estoy diciendo vete y peleate con Dios. Estoy diciendo que cuando tú sientas algo en tu corazón con Dios, es mejor que lo saques y se lo digas. Dios, tengo este resentimiento contigo. Tengo esta situación contigo. Y no trates de ocultarlo, ni aparentar que no existe, porque Él sabe que tienes un resentimiento contra Dios, contra Él. ¿Y qué es mejor? Que se lo digas. Así como Jesús lo sacó y en medio de la cruz le dijo, ¿por qué me abandonas? Entonces, cuando tú sientas que tienes un resentimiento contra Dios, confronta de manera directa con Dios. Bueno, para ir terminando, ¿cuáles son los enemigos del hábito de la confrontación? El temor, porque nos da miedo cómo reaccionaría o cómo reaccionaríamos y cómo reaccionaría la otra persona, ¿no? ¿Cómo voy a confrontar esta situación? Pues me da miedo, ¿no? Tenemos temor para cómo va a reaccionar tal persona o tal situación. Otro enemigo de la confrontación es dejar para más tarde. No lo haré ahora, sino que esperaré un poco. Y eso, así como procrastinamos con una cosa, lo hacemos con otra y de repente, ay, después le digo, ay, después lo vemos. Padres e hijos, cuando hay una situación y pasó un año y pasó otro año y pasaron 10 años y 20 años y 40 años y no hubo la confrontación, nos pasamos, pues ya y después le digo, después le corrijo, después le llamo la atención, después lo atiendo. Y ya cuando te das cuenta, pues ya no hubo ese después. ¿Y cómo corriges después de eso? Lo que decimos, ¿no? Errores que no son corregidos se hacen mucho más grandes, se multiplican, ¿sí? Entonces, no dejarlo pasar. Expectativas equivocadas, por ejemplo, cuando decimos, puede ser que las cosas mejoren solas. Estás viendo una situación y en vez de confrontar, dices, pues yo creo que solito se va a arreglar. Yo creo que después esto cambia. Yo creo que, mira, déjalo pasar, tú fluye y ahí vamos viendo. No hubo confrontación y entonces creció la cosa y al ratito, ¿quién detiene la situación? ¿Sí? Y luego la abdicación, que significa renunciar a, es decir, que otro lo haga, ¿no? Yo me estoy dando cuenta, pero pues mejor que otro diga, mejor que otro lo haga. ¿Yo por qué? Y entonces es un enemigo de la confrontación, porque entonces nunca tomamos nuestra responsabilidad ni nuestro papel de decir voy a confrontar. Y se lo dejamos a alguien más, ¿no? En el matrimonio de repente, pues que lo haga el señor o que lo haga la señora, ¿no? Entonces, puestos de acuerdo, atender el tema. Bien, algunas cosas que nos ayudan a fortalecer el hábito de la confrontación es antes de confrontar con alguien, hay que estar seguros de nuestro propio corazón con Dios. Lo que decíamos ahorita, si te vas a atrever a confrontar a alguien, pues primero examina tu corazón. Porque si lo haces sin estar tú a cuentas con Dios, entonces todo ese juicio que tú viertas sobre alguien más, Dios lo va a tener sobre ti. Entonces cuidado con eso. Revisa tu corazón antes de confrontar a alguien. Sí es válido que tú confrontes a alguien, pero tu corazón tiene que estar listo para hacerlo. ¿Sí?
Segundo, orar por las personas que necesitan ser confrontadas. Recordemos que confrontar a alguien tiene que ser con amor y por amor. Entonces, lo primero que hay que hacer es orar. Siento que esta persona tiene que ser confrontada en tal situación y que no es un juicio tuyo. Ora a Dios. Dile, Dios, ¿cómo hago para que ayúdame y tú guíame, tú llévame, tú muéstrame de qué manera puedo confrontar esta situación sin dañar a esta persona? No es mi intención dañar a nadie, lo hago porque quiero ayudar a la persona, porque le amo. Ayúdame y ayúdale a la persona a reconocer lo que está viviendo. Entonces, orar por lo que estamos siendo confrontados. Buscar el momento para hablar con la persona en privado sin interrupciones y evitar hacerlo en público, porque no se trata de exhibir a nadie, ¿verdad? Entonces, si Dios tiene cuidado con nosotros, siendo el creador y el dueño y el señor de todas las cosas, pues ¿quiénes seríamos nosotros para andar diciendo, a ver, que pase el desgraciado? Para todos señalarlo y decirle, y miren lo que ha hecho, y ahora vamos a proyectar la vida de este hombre y la vida de esta mujer. Jesús nunca haría eso. Entonces, prudencia para hacerlo, en amor, con cuidado, tratando a la persona como algo muy preciado, no burdamente, no toscamente, no agresivamente. Pues no estás queriendo dañar a la persona, estás queriendo ayudarla. No como los fariseos que trajeron a la mujer esta ahí en medio de todos. Órale, júzguenla aquí, entre todos. Vean lo que hizo esta mujer. Con prudencia. Buscar el momento para hablar con la persona en privado, sin interrupciones. Eso va a ayudar mucho a que sea verdaderamente recibido, la confrontación recibida de una manera diferente, ¿sí? Luego, cuando la ocasión lo amerite, confrontar inmediatamente. Esto de dejar pasar tiempo va a complicar el asunto, ¿no? Imagínense lo que decíamos, si Jesús no hubiera confrontado a los vendedores del tianguis afuera del templo, ¿en qué se hubiera convertido eso? Entonces, tiene que ser inmediato. En ese momento, pues ahorita. Y confrontó en la situación, en lo que estaba viviendo ahí en ese momento. Bien. Luego, no echar tu enojo sobre alguien. Muchas veces la confrontación surge porque te da coraje. Es que me da coraje porque esta persona está haciendo eso, pues yo no lo estoy haciendo y ella sí. La voy a exhibir, la voy a confrontar, le voy a decir que por qué lo está haciendo. Entonces, pues no tienes que basarlo en tu coraje, porque entonces pues estás ya siendo juez. Entonces, si vas a confrontar, que no eches tu coraje, tu envidia, tu situación sobre una persona. Porque no se trata de eliminar a la persona, sino de ayudar a la persona. Algo que ayuda mucho en la confrontación es comenzar con una palabra de aliento, animando a la persona, diciendo algo positivo que la persona tiene. Y eso va a ayudar a que la persona pueda abrir su corazón y pueda escuchar. Si tú llegas diciéndole, no, es que yo te dije y te vi y hice y estás haciendo esto, y puro ataque, ¿dónde está el amor? Y segundo, pues lo que va a hacer la persona es automáticamente protegerse, defenderse y no aceptar nada de lo que le estés diciendo. Incluso cuando Dios nos confronta, nos habla con amor. Tú eres mi hijo amado y por tanto tal. Pero empieza diciéndote quién eres para Él. Entonces tú, si vas a confrontar a alguien, acércate con amor, dile con amor, resalta algo de amor con él, la persona, y introduce la confrontación conforme el Espíritu Santo te guíe, no como tú quieres, porque a veces como nosotros queremos, pues es de una manera que en vez de ayudar, perjudica. Bien. Luego, pide permiso a otra persona para que te permita compartir con él
la confrontación. ¿Cómo puedes hacerlo? Con esta pregunta: ¿me permites compartir contigo algo con el objetivo de ayudarte? Y si la persona lo permite, entonces tú das la confrontación o dices la confrontación. Pero si la persona te dice no, no lo haces a la fuerza porque no lo va a recibir. Le preguntas a la persona: ¿me permites compartirte esto? Y entonces la persona se abrirá. Pero si te dice que no, solamente ora a Dios, confía en Dios que esa persona podrá en algún momento cambiar de actitud, y muy seguramente la misma persona va a buscar la confrontación después contigo mismo o a lo mejor con alguien más. A lo mejor a ti no te lo permitió, pero posiblemente alguien más sí. Entonces tú sigue orando por la persona, pero no hagas la confrontación a la fuerza, así de, pues ahora me vas a escuchar. Siéntate y te voy a decir. Va a ser palabras a una pared. No te va a escuchar. Entonces tú acércate con amor. Hoy, ¿me permitirías comentarte algo con el objetivo de ayudarte, de apoyarte? Y cuando alguien se te acerque a confrontarte, tú quieres tener la capacidad también de aceptar la confrontación. Decir, ok, dime. Y que sea Dios el que te hable. Y que sea Dios el que te confronte y no una persona. ¿Sí? Luego, describir la situación como tú la ves. Esto es importante, es siempre decirle a la persona: esto es como yo lo veo, por favor ayúdame a comprenderlo. Sí, porque al final es tu punto de vista. Y que Dios te está guiando puede ser, sí, pero también puede ser que tú estás viendo solo una parte de la historia. Entonces tú quieres decirle: es que tú esto, tú lo otro. Calma. Tú tienes que ocupar palabras adecuadas en la confrontación y decir algo como: fíjate que he notado esto, o he estado viendo esta situación, ayúdame a entender. Si tú ves algo con tus hijos, algo con tus padres, algo con tus hermanos, algo con tu equipo de trabajo, compañeros, empleados, quien sea que vas a confrontar, que el Espíritu Santo te está moviendo a la confrontación, acércate con amor diciendo: he notado esto, estoy notando esto, ayúdame a entender por dónde va la cosa. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Sí? Porque si llegas con tu espada de juzgador a cortar cabezas, ¿dónde está el amor que Jesús mostró al momento de confrontar? Entonces siempre es tu punto de vista y decirlo así. Pregúntale a la persona de qué manera quiere ser ayudada. Algo importante es, ya estoy terminando, los últimos 2 puntos. Guarda la confidencialidad. Si alguien te permitió ser confrontado y el Espíritu Santo te movió a confrontar a alguien, pues no andes diciéndole a medio mundo: es que fíjate que Dios me dijo que este fulanito y hizo. ¿Qué necesidad tienes de andar hablando de los otros? Sea quien sea. Entonces guarda la confidencialidad y no traiciones la confianza. No divulgues o andes llevando de aquí para allá la información que hay de una confrontación. Y por último, ora al Señor con la persona. No solamente ora por la persona, sino ora con la persona. Ahí mismo, en el momento de la confrontación. ¿Qué te parece si oramos para que Dios nos ayude a ti y a mí y a todos a esta situación y a todas las situaciones? Ora con la persona, eso va a ayudar mucho. Y bueno, es un hábito complejo, es un hábito que no, como dice aquí, no debe de ser todo el tiempo, pero sí tenemos que aprender a desarrollarlo como Jesús lo desarrolló, como Jesús lo usó, de una manera amable, de una manera amorosa, de una manera correcta,
para no herir, para no andar hiriendo gente. Porque entonces tú dices, pues ahora ya me voy a volver como Jesús, confrontando a medio mundo, y mañana llego y voy a hablar con este y voy a hablar con el otro. No, con prudencia, con amor, como lo hizo Jesús. Si lo vas a hacer, hazlo como Jesús lo hizo. Y permítete ser confrontado cuando te toca a ti, porque a todos nos toca. De alguna manera, si te confronta Dios, permítelo, porque es por tu bien. Es para que te des cuenta de algo que no te has dado cuenta hasta ahorita. Y agradece la confrontación, porque eso te va a ayudar a virar, a dar vuelta al timón, a decir, pensé que iba bien, pero he estado errado. He estado yéndome por aquí pensando que esto era la manera, pero Dios me está mostrando otra cosa. Me confrontó como a Saulo. Pensé que estaba bien, pensaba Saulo que estaba correcto haciendo lo que hacía, pero se le plantó Jesús y le dijo, no es por ahí. Entonces cuando Dios se nos planta y nos confronta, es porque nos quiere rescatar. Entonces hay que agradecer que Dios nos confronte y nos ayude a virar el timón de donde estamos errando y queriendo insistir en algo que no es su voluntad. Bueno, oremos.